Allá en Romanos el apóstol Pablo dice que él amaba a los de su nación, ¿no? Específicamente pues a ese pueblo, a ese pueblo, a esa nación, él amaba a esa nación. Aunque aquí justamente en Gálatas pues él está directamente tratando el asunto de los judaizantes. Los judaizantes pues podemos entender que también hacían parte de la nación, pero no habían entendido y estaban ellos siendo obstáculo para la obra de Dios, puesto que ellos, algunos de ellos, iban justamente donde había estado Pablo, como lo hemos estado hablando en este tiempo, y ellos iban y a escondidas, iban y metían e introducían eh, cosas contra Pablo, cosas contra lo que enseñaba Pablo. Es como usted estar diciendo algo, pero por detrás alguien estar haciendo algo. Es como estar haciendo y trabajando esforzado en el Señor y alguien venía a sembrar la duda, la cizaña. Yo creo que eso detrás allí estaba pues obviamente el mundo espiritual. Ahí había una cosa espiritual y ahí estaba el enemigo tratando de sembrar la cizaña, ¿no? Entre aquellos que escuchaban el evangelio. ¿Quién más no interesado que el enemigo justamente de que la verdad en nosotros no sea establecida como debe ser? Y ahí estaba el enemigo utilizando a esos judaizantes para que ellos llegaran y comenzaran a poner en duda, comenzaran a meter la cizaña, comenzaran a colocar al apóstol, como ya lo habíamos dicho, como un hombre que no había sido enviado por Dios. La palabra apóstol significa uno que ha sido enviado. Y ahí estaban ellos destruyendo soterradamente aquello que el apóstol con tanto esfuerzo, con tanto deseo de corazón, con tanto unción del Espíritu iba a hacer. Ahí estaban los otros sembrando aquello que iba destruyendo, que iba colocando la cizaña, que iba colocando la duda. ¿Y por qué no? Eso hacía que muchos de los hermanos dieran un paso atrás, que muchos de los hermanos comenzaran otra vez a buscar lo que el apóstol justamente les había dicho que no deberían hacer, porque él había hablado de la fe en el Señor para los gentiles, la fe, el posicionarse en la fe en Cristo, que es la tamaña obra de Cristo en la cruz, y ellos estaban tratando de volver a los hermanos al judaísmo, los estaban llevando a compartir sí, algo de la fe de Dios, pero era un evangelio diferente. Ese evangelio diferente es el que trastorna la mente, el corazón y hace que algunos naufraguen de la fe. Acuérdense que Pablo siempre tenía ese problema, ¿no? Y cualquiera de nosotros va siempre a encontrarse con ese problema. Va a encontrar de que el enemigo va a estar tratando de dañar algo que el Señor quiere levantar. El enemigo se va a querer meter por cualquier lado, por cualquier parte. Y aquí justamente en el pedazo que nos corresponde hoy ver, que estamos viendo el capítulo 2 de Gálatas del versículo de 11 al 13, otra vez el enemigo está logrando meter a los cristianos en un acto que es repudiable como la hipocresía. Qué difícil, hermanos, meterse a ver una situación como la que estaba viviendo Pablo, habiendo llegado, dice él, habiendo llegado Pedro a Antioquía primero y compartiendo con él y comiendo en la mesa con los gentiles y comiendo de las cosas que comían los gentiles y hablando con Pablo sobre, seguramente hablando sobre el Señor, sobre la libertad que había en Cristo. Y ahora cuando Jacobo manda a algunos de Jerusalén, entonces Pedro comienza a retraerse de las mesas con que se sentaba todos los días allá con los gentiles y con Pablo y comienza a obviarlos, comienza a dejarlos en una posición como que no son dignos y eso es lo que hace la religión, ¿no? Ahí vemos una posición judaica justamente y vemos cómo la religión no tiene la vida verdadera del Señor. Y Pedro entró en eso. Y no solamente Pedro, sino que Pedro arrastró a Bernabé y con ellos a otros más. De tal manera fue la situación que Pablo tuvo que públicamente reprender a Pedro.
Y yo les había dicho hace 8 días, pues que nada más y nada menos que Pedro, que era el que el Señor había dado las llaves del reino, aquel que los discípulos lo veían quizás como el líder del grupo. Ahí estaba Pedro puesto en evidencia de esa carnalidad que le salió en ese momento, porque eso es una carnalidad. Y entonces Pablo, que no tenía ningún problema, un hombre lleno del Espíritu, por eso es que dice que el espiritual juzga todas las cosas. No crea que no es que los hijos de Dios no pueden juzgar las cosas. Él está reprendiendo, Pablo está reprendiendo algo que era reprochable en Pedro, y lo está haciendo públicamente en tanto que muchos habían estado cometiendo el mismo error, muchos estaban allí, muchos estaban yéndose tras la misma hipocresía, y la hipocresía es algo de la carne, y la carne tiene que ser reprendida en ese momento públicamente, porque el asunto no era personal. No es como cuando la palabra de Dios nos habla de aquel protocolo cuando hay un hermano que tiene algo contra usted. Porque cuando usted tiene algo contra un hermano o un hermano tiene algo contra usted, hay un protocolo que habla la Biblia, ¿no? Y el protocolo dice que número 1, llame al hermano aparte. Porque es que tiene algo contra mí. Pero es que ahí lo que estaba haciendo Pedro no era algo contra Pablo, era algo contra el evangelio mismo. Entonces, en ese desvarío, Pablo no va a hablar en privado con Pedro. No se aplica ahí el protocolo bíblico de esa manera. No tuvo ningún problema en que fuera una autoridad apostólica, porque Pablo también era otra autoridad apostólica. Entonces no era que el uno le convenía apoyar al otro. Sí, la hermana Janet no escucha. Janet, si todos escuchamos, ¿será que no has encendido, será que no has entrado bien? Por favor, le escribe a alguien por el interno que de pronto salga y entre otra vez para que de pronto pueda escuchar. Por el Con interno. gusto, con gusto. Gracias, Angelita, gracias. Entonces, ahí están esa situación que se presentó, y ahí está que Pablo vio que otros hermanos estaban siguiendo el mal ejemplo de Pedro, y fue un pecado público y se requería entonces una exhortación pública. A veces qué difícil, ¿cierto? Tomar esas decisiones. A veces nosotros nos hace falta ese carácter de situaciones que están pasando, y aquí Pablo está enseñando que una persona en el espíritu puede juzgar una situación y puede hacerlo porque, como les digo, está afectando al acuerdo de la verdad del evangelio. Voy a leer el versículo 14, hermanos, versículo 14. Espero que Janet ya haya resuelto el problema. ¿Resolviste el problema, hermana? Yo ya le escribí y le dije Bueno. que se saliera y volviera a entrar. Bueno, espero que lo haya resuelto. El versículo 14 dice de la siguiente manera: pero cuando vi que no andaban rectamente, conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Ahí Pablo utiliza el término judaizar, hablando del judaísmo. Voy a tomarme aquí un momento en el versículo 14 cuando dice: pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad. Pablo afirma que se arrastraban en hipocresía y no estaban caminando de acuerdo a la verdad del evangelio. Janet, hermana, ¿sí nos escuchas ahora sí? Janet, parece que la hermana tiene problemas con el sonido, ¿no? Voy a llamarla, Bueno, a llámala ver qué y pasa. le preguntas a ver, mi hermana, ¿qué pasa? Hay un problema entonces, y está relacionado con que no se estaba caminando a la verdad del evangelio.
Pero ¿a qué verdad se estaba refiriendo Pablo? ¿El Evangelio? ¿Será que esta verdad del Evangelio a la que se estaba refiriendo Pablo era algo como simplemente decir que el Evangelio es las buenas noticias o el Evangelio de Jesucristo es las buenas noticias? ¿A qué verdad se estaba refiriendo el apóstol Pablo? Bueno, yo voy a tocar dos aspectos de la verdad, dado el contexto de lo que está hablando, Pablo en esta carta. La verdad del Evangelio expuesta en esta carta está dirigida hacia dos aspectos. ¿Cuál será el aspecto número uno? Pues el aspecto número uno es que Pablo está tratando de decir algo. La verdad del Evangelio es que el hombre caído no puede ser justificado por las obras de la ley. ¿Por qué digo eso? Porque en el versículo 16 va a decir eso. Dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, él va a enfocarse en esta verdad del Evangelio, referido justamente a la ley y de los judaizantes. Repito, ¿dónde se está enfocando el apóstol Pablo para hablarnos de la verdad del Evangelio? Él nos está hablando aquí, más adelante en el versículo 16, nos va a decir que el Evangelio como tal no tiene nada que ver con la justificación por la ley o por las obras de la ley. Esto indica que es imposible que el hombre caído, el hombre en su estado adámico, guarde los mandamientos de Dios. El hombre en su estado natural, en su estado caído, no tiene la capacidad de guardar la ley. Nosotros no podemos obviar esto porque Pablo lo va a decir aquí, en el contexto de lo que estamos leyendo. Pablo en el versículo 16 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Y más adelante él va a seguir diciendo esto. Y él va a desarrollar esta idea en lo que va a decir. Adán, como tal, no puede guardar todos los puntos de la ley. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, ya que no es posible que el hombre caído guarde la ley, ya que no es posible que el hombre pueda cumplir con los mandatos de Dios, los que Dios dio. Entonces, si esto es verdad, pues nos surge una pregunta. ¿Cuál es la pregunta que surge? Bueno, si no es posible que el hombre guarde la ley, entonces la pregunta más obvia es, ¿por qué fue dada entonces la ley? ¿Por qué fue dada la ley? Es una pregunta, hermanos. ¿Para qué nos colocó Dios o por qué Dios mandó la ley si el hombre en estado natural, cuando él le dio la ley al pueblo de Israel allá en el monte Sinaí, Dios le estaba dando la ley a un pueblo que estaba en un estado natural? ¿Qué nos dice la hermana Ángela? La ley nos fue dada para mostrarnos precisamente la condición de pecado, para mostrarnos nuestros pecados. Bueno, excelente. Vamos a ir hacia allá, vamos a ir a desarrollar lo que la hermana Ángela nos está afirmando. La intención de la ley, tenemos que ver la intencionalidad de la ley. ¿Cuál era la intención de la ley? Pues yo puedo ver, según lo que dice la Escritura y según lo que dice el apóstol Pablo, si ustedes se van más adelantico a Gálatas 3, 23, 24, ahí en el mismo libro de Gálatas 3, 23, 24, que lo vamos a ver luego, pero vamos a ver qué es lo que Pablo va a estar desarrollando desde acá atrás, desde Gálatas 2. Dice, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada.
Estábamos confinados, dice. ¿Qué es confinados? Encerrados, ¿cierto? De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Entonces vemos dos cosas intencionales de Dios con la ley. Número uno, dice que es para guardarnos. Antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados, estábamos guardados. La ley se convirtió como un redil que guardaba. Pero había otra razón también de la ley. Preste atención a eso. La ley fue dada para exponerle al hombre qué es el hombre y dónde está. La ley nos muestra nuestra condición. Entonces, la ley, al mostrar nuestra condición, al mostrar la realidad nuestra, nos permite confrontarnos contra la naturaleza de quién es Dios y quién es el hombre, y quién es el hombre en quien el Estado está. O sea que por un lado la ley estaba guardando, por otro lado la ley estaba mostrando la realidad del ser humano caído, y por otro lado la ley se convirtió también en un ayo, que eso lo va a decir Pablo en el versículo 23. Dice de manera, el versículo, capítulo de Gálatas 3, el versículo 24 dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Mire qué es lo que está haciendo el Señor. Primero, la ley nos muestra que Dios tiene cuidado de su pueblo. Dios quiere guardar, porque era un pueblo separado para Dios, quería guardar a sus ovejas. Número dos, la ley quiere mostrar también cuál es la realidad del hombre caído con relación al Dios que se reveló allá en el monte. Y número tres, la ley se convirtió en el tutor y el ayo que nos podía llevar a Cristo. La mejor manera de que el hombre sea expuesto a su condición es que el hombre pueda conocer cuáles son esos atributos de Dios. Por eso, cuando él estableció los 10 mandamientos, pues esos 10 mandamientos nos hablan de los atributos de Dios, la santidad, la justicia, la luz y el amor. Eso inmediatamente coloca al ser humano en una condición diferente con relación a Dios, y estoy hablando del ser humano caído. Cuando Dios dio la ley en el Sinaí, ustedes saben que hubo un acto reflejo del pueblo de Dios cuando ellos escucharon que Dios quería que ellos fueran un pueblo separado para Él. Allá en Éxodo 19:8, si nos vamos allá un momentico sin irnos a desviar de donde estamos, allá en Éxodo 19:8, ustedes van a darse cuenta de cuál fue la respuesta del pueblo de Dios cuando Moisés tuvo esa entrevista con Dios y Dios habla a Moisés y le dice que debe preparar a su pueblo porque él quiere tener una entrevista con el pueblo. Y cuando Moisés subió y habló con el Señor, él trajo una respuesta de parte de Dios. Y esa respuesta de lo que Dios estaba hablando, lo que Dios estaba queriendo mostrarle al pueblo, vamos a verlo ahí en Génesis 19:8. Vamos allá. Éxodo 19:8. Dice, Aquí la tengo. a ver, mi hermana, si la lee, por favor. Bueno, y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. ¿Cómo le parece a usted? Cuando Moisés comenzó a traer los mandatos de Dios y les dijo que el pueblo y que Dios quería hablarles sobre sus mandatos, sobre qué era lo que él quería de ellos, ¿cuál fue la respuesta de ellos? Sí, sí, obedeceremos, vamos a hacer todo lo que tú nos digas. La ley tiene la capacidad de estimular a que el hombre diga justamente eso, el hombre natural, el hombre caído. El hombre natural y el hombre caído, de alguna manera,
cuando es confrontado con la ley despierta en él el querer decir que sí se puede hacer, que sí se puede cumplir. Los hijos de Dios, los hijos de Israel prometieron obedecer los mandamientos de Dios. ¿Cómo les parece a ustedes? Ellos dijeron, sí lo haremos, todo lo que Él nos mande a hacer lo haremos. Algo como tan fácil, ¿no? Algo como tan sencillo. Cuando Dios comienza a hablar desde allá de ese Sinaí, esa fue una de las primeras manifestaciones de la santidad de Dios, ¿no? Moisés sube, ellos se prepararon esos días para ese encuentro con Dios, Dios los mandó a purificar, estuvieron 3 días en purificación, y cuando el Señor se presentó en la cumbre del monte, dice la palabra de Dios que ese monte vinieron truenos, relámpagos, una espesa nube y el sonido de una bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Dios estaba mostrando allí, se estaba comenzando a mostrar a un pueblo que no lo conocía. Este pueblo no conocía a su Dios. Ellos tenían una idea de Dios como cualquier ser humano se puede hacer una idea de Dios. Y de verdad que qué problema es que nosotros mismos nos hagamos una imagen de Dios conforme al hombre quiere hacerse esa imagen, ¿no? Por eso es que el primer mandamiento dice que no nos hagamos imagen de lo que está arriba. Y cada hombre quiere hacerse una imagen de Dios a la manera que le conviene. Y cuando Moisés los invita entonces a ellos a que tengan ese encuentro con Dios, dice que casi que estaban todos despavoridos cuando vieron como allá en el monte la presencia de Dios comenzó a manifestarse y Dios comenzó a mostrarles quién era Él, que Él era un Dios santo. Eso de decir que yo cumplo todos los mandamientos, hágale Señor, póngalos todos que yo los voy a cumplir, eso era muy osado, pero ellos no sabían lo que estaban diciendo, porque el Señor justamente lo que iba a demostrarles a través de más de 1500 años es que ellos no iban a poder nunca en Adán cumplir con la ley. Nunca iban a poder cumplir con la ley, porque la palabra de Dios nos dice, Santiago, que usted puede tratar de cumplir los mandamientos de Dios, y dice que usted puede cumplir de los 10, 9, pero si viola uno, dice la palabra de Dios que los está violando todos. El que viola uno, los viola todos. Y ellos creían que sí eran capaces. Sí lo haremos, dijeron. Le dijeron a Moisés, no te preocupes, Moisés, nosotros lo haremos. Entonces, ellos quedaron inmediatamente confrontados con ese Dios que se presentaba ya en la punta de la montaña como un Dios temible, un Dios al que había que tenerle temor. Así se comenzó a mostrar Dios, que era un Dios de santidad, que era un Dios de justicia, que era un Dios de luz, pero también es un Dios de amor, porque a través de la ley, pues Dios también quería proteger a ese pueblo y guardar de ese pueblo para que ellos pudieran ser guardados de una manera providencial por el Señor, de acuerdo a todo lo que Él estaba haciendo con ellos y iba a hacer alrededor de todas esas naciones que estaban alrededor, que eran naciones totalmente paganas, que estaban haciendo las cosas de una forma terrible, no tenían en cuenta nada de lo que tiene que ver con las cosas de Dios. Ahí estaban los judaizantes en su ceguera proveniente del sistema religioso del judaísmo, que pensaron que la ley había sido dada para que ellos la guardaran. Y asimismo los judaizantes en tiempos del Señor seguían con lo mismo, ¿no? Creyendo que ellos iban a poder guardar la ley. La ley, dentro de sus funciones, expone a la gente, la expone, guarda también, guarda a la gente, pero la ley también tiene como finalidad entregar al pueblo de Dios a Cristo. Vaya, bendito sea el Señor, porque la ley tiene como finalidad llevar a Cristo a la gente. ¿Y por qué? ¿Qué quiere decir esto? Que la ley nos va a llevar a Cristo. ¿Por qué creen ustedes que la ley nos va a llevar a Cristo? Es una pregunta para los hermanos que están aquí. ¿Cómo así que tiene una finalidad de llevarnos a Cristo? A ver, Alecito. A ver, mi hermano, yo estoy viendo aquí varias cosas. Pienso que la ley nos va llevando a Cristo por lo que hemos visto,
porque la ley produce en nosotros el querer hacer los mandamientos de Dios. Pero pues nos damos cuenta que en la condición de pecado que la misma ley nos revela, pues nos damos cuenta que es imposible hacerlo. Entonces pienso que el Padre utiliza esa imposibilidad pues para irnos conduciendo a Cristo. Y además ahí hay algo, mis hermanos, que no sé, pues ahora que tú pasaste de Gálatas 2 a Gálatas 3, en Gálatas 2 nos habla acerca de que nosotros somos justificados, en el 16, nosotros somos justificados por la fe de Cristo. No dice por la fe en Cristo, sino por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. O sea que el Padre nos coloca la justicia de su Hijo es por la fe que el Hijo tuvo, la fe de Cristo. Y cuando pasaste al 3, en 3 dice el 26, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. O sea que nosotros nos hacemos hijos de Dios por la fe que tenemos en Cristo, por la confianza que hemos desarrollado en Cristo, pero para ser justificados no es por la fe en Cristo, sino por la fe de Cristo. Pienso que ahí hay diferencia. Entonces la respuesta, mi hermano, que yo veo es eso. Es porque nos damos cuenta que es imposible poder llegar al Padre por nuestros propios medios. Entonces nos muestra que el único recurso fue el que ya lo pudo hacer, su Hijo. Muy bien, mi hermano, muy bien, muy bien. Está muy bien la respuesta del hermano Alex. A ver qué dice Anita. Carlito, yo me agregaría que la ley nos muestra nuestra condición de estar perdidos. Nos muestra que estamos perdidos y que necesitamos que alguien nos salve. La necesidad del Salvador. Exactamente, mi hermana, exactamente. La ley, ¿sí? Eso era, Carlitos. Bueno, muchas gracias, Anita. Sí, señora. Creo que eso nos va quedando cada vez más claro. La ley nos ayuda a nosotros a darnos cuenta de nuestra real condición y que necesitamos un Salvador. ¿Qué dice la hermana Ángela? Hermana, tienes el micrófono cerrado. Ay, qué pena. Que Dios, que Dios, que Dios nos acepta a nosotros, pero no por las obras de la ley, sino por Cristo, porque ninguno de nosotros iba a poder cumplir la ley, solamente hubo uno que la podía cumplir y por eso es que nos acepta es en Cristo y no por lo que nosotros hagamos. Muy bien, mi hermana. Efectivamente, estamos hablando de que ningún hombre en su estado adámico, ningún hombre que está en la vieja naturaleza, ningún hombre que está en la vieja creación puede cumplir con la ley. Y todos nacemos en esa condición. Todos nacemos en el viejo hombre. Todos nacemos en la vieja naturaleza. Por lo tanto, desde ese punto de vista, ningún hombre puede cumplir con la ley. Ninguno. Pablo lo va a decir y lo está diciendo. Ninguno puede ser justificado por la ley. Ningún hombre puede ser justificado por la ley. Entonces, la gran pregunta que nosotros deberíamos hacer es, ¿entonces la ley no sirve y no opera en los hijos de Dios? Esa es una pregunta que puede resultar, ¿no? ¿La ley no sirve ya para los hijos de Dios y no opera en los hijos de Dios? ¿Qué podríamos decir a esa pregunta? A veces en muchas predicaciones mal interpretadas, mal dadas o los hijos de Dios malinterpretada este asunto, lo que llegan de pronto es esa conclusión. Nosotros ya la ley no sirve, ya estamos en la gracia. ¿Qué nos dice Luz Helena? Sí, hermano, que la ley en este nuevo pacto está escrita en nuestro corazón. Entonces la cumplimos por medio de Cristo en Cristo. O sea, la cumplimos de una manera diferente como se intentaba cumplir antes, que era imposible en la vieja naturaleza, pero ahora no somos en nosotros, sino en Cristo, que se puede cumplir. Bueno, amén. Bueno, aquí vamos creo que aclarando muchas cosas. No, exacto lo que nos dice la hermana Luz Helena. Muy bien, Luz Helena. A la gran pregunta es, ¿qué quiere decir que la ley ya no sirve y no opera para los hijos de Dios? Quiero decirte algo. Es muy importante la ley para los hijos de Dios. Te voy a decir algo.
si tú como hijos de Dios, si tú vives según la carne, la ley opera. Te lo vuelvo y te lo repito. Si tú vives según la carne, la ley opera. ¿Y para qué opera la carne? Para mostrarme mi debilidad y mi total incapacidad. La justicia de la ley nos obliga a ser santos como Dios es santo. Desde esa perspectiva podemos decir que la ley opera si tú estás en la carne. ¿Por qué? Porque la meta de Dios para la humanidad siempre es un comportamiento recto, santo y obediente. Este objetivo nunca cambia y nunca cambiará. Esta es la meta bajo todos los pactos o bajo los dos pactos divinos, incluyendo la ley de Moisés y el nuevo pacto. Dios, ¿qué es lo que está buscando? Nuestro Dios, ¿qué está buscando? Una fe que produzca un comportamiento recto, santo y obediente. La ley siempre estimulará a la carne a cumplirla como un requisito de conducta externa, pero nunca podrá conducirnos a un cambio de corazón, que es lo que podemos obtener a través del nuevo pacto y que era lo que nos estaba diciendo la hermana Luz ahora. No sé si esto les quedó claro, mis hermanos. ¿Está entendido? Oigo un silencio que no sé si sí o no sé si no. Sí, está entendido. Por lo menos Angelita lo entendió. No sé si los otros hermanos lo han entendido. ¿Sí estamos, hermanos? Anita está levantando la mano. Anita. Bueno, parece que sí o no. No sé si tiene la mano levantada Anita, pero ahí aparece levantada. Ángela, Luz nos dijo algo muy importante. Luz nos dijo que algo Dios quería hacer en el nuevo pacto. ¿Y qué era lo que Dios quiere hacer en el nuevo pacto? En el nuevo pacto, Dios quiere que sigamos el cumplimiento de lo que Él quiere, pero desde nuestro corazón. Desde nuestro corazón. Porque cuando usted mira en el antiguo pacto, la preocupación no era lo interno. En el antiguo pacto, la preocupación era lo externo. Y cuando Adán quiere cumplir la ley, él entra en el terreno de los cumplimientos externos. ¿En qué sentido? Nosotros tenemos la explicación del Señor. Oísteis que fue dicho, no adulterarás. Claro, había un poco de gente que se eximía de no adulterar. Los fariseos podían decir, yo no adultero. Se inventaban toda una cantidad de cosas para dar cartas de divorcio y resolver su situación y sacarse la mujer hasta porque cocinaba mal. Pero por tener otra esposa o por tener otra mujer, y nosotros nos damos cuenta que el problema no estaba en lo de afuera, el problema estaba en lo de adentro. El problema estaba en lo de adentro, porque había una codicia interior por tener, por desear, por anhelar, y no había un corazón cambiado, había una conducta externa. ¿Cuántas de las cosas que podemos estar haciendo pueden resultar justamente para nosotros en una ley de conducta externa y no una realidad interior? ¿Cuánta represión, cuántas cosas que estamos haciendo, pero no son verdaderamente algo directamente de un cambio de un corazón? Por eso les estaba diciendo que Dios sí quiere un comportamiento recto, santo y obediente. No quiere decir que porque yo ya estoy en la gracia, no porque yo ya estoy en la gracia, entonces yo ya no estoy en la ley, ya estoy en la gracia, yo no tengo que tener un comportamiento ni recto, ni santo, ni obediente, porque ya soy salvo, siempre salvo y estoy bajo la gracia. ¿Será que eso es lo que quiere, y eso era lo que quería decir el apóstol Pablo? ¿Será que eso era lo que el apóstol Pablo estaba enseñando y quería decir en sus cartas? Pues por supuesto que no, por supuesto que no. La ley siempre estimulará a la carne a querer cumplirla, pero como un requisito de conducta externa. Pero la ley nunca podrá conducirnos a un cambio de corazón
y qué es lo que podemos obtener a través del nuevo pacto. Cuando estamos tratando de cumplir la ley a nuestra manera, eso no nos va a dar un cambio de corazón. Tal vez estemos tan familiarizados con la expresión justificados por la fe en Cristo, porque Pablo lo va a decir aquí en el versículo 16 que nos leía el hermano Alex, dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Esta expresión la hemos oído tantas veces, justificados por la fe en Jesucristo o de Jesucristo, por aquí no dice en, sino de. Tanto el de como el en son necesarios, tanto la fe en Cristo como la fe de Cristo, ahora vamos a ver eso. Pero, ¿qué es en realidad esto de la fe en Cristo y qué es ser justificado por la fe en Cristo? ¿Qué es lo que significa esto que nos dijo el hermano Alex, por la fe de Jesucristo? ¿Cómo ser justificado? Es lo que significa ser justificados por la fe de Jesucristo. Cuando yo voy a ver esto, me doy cuenta de que la fe en Cristo y la fe de Cristo, cuando el apóstol está haciendo manejando estas dos expresiones, está denotando algo. Está denotando que los hijos de Dios, los que hemos creído en el Señor, tenemos una unión vital y orgánica por medio de creer. Cuando nosotros creemos en el Señor, hay una realidad que ocurre allá dentro en nuestro espíritu. Hay una unión. Nuestro espíritu es regenerado y se une al Espíritu Santo en una unión orgánica, en algo que es vivo. No es solamente una cuestión mental, no es una cuestión de conocimiento mental, no es solamente un conocimiento intelectual. De verdad que ocurre algo allá dentro de nosotros cuando nosotros nos unimos por la fe en Cristo para llegar a la fe de Cristo, pues nos unimos de una forma orgánica por medio del creer. Por eso nosotros decimos que predicar adecuadamente el evangelio no consiste en predicar una doctrina. Predicar el evangelio es predicar una persona. Predicar el evangelio es predicar sobre la persona de Jesucristo, el Hijo de Dios. El Hijo de Dios es la incorporación del Padre en nuestras vidas. Y es un hecho que se hace real por el Espíritu. Predicar el evangelio es predicar esta persona. Entonces, el gran primer aspecto, cuando Pablo le está diciendo allí, en el versículo 14, a usted y a mí nos está diciendo, pero vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio. El primer aspecto de la verdad del evangelio, ¿cuál es? Que el hombre en su estado caído está destituido de la gloria de Dios, que el hombre en su estado caído no puede cumplir con lo que Dios exige, que el hombre en su estado caído es incapaz de cumplir las obras de la ley, que el hombre en su estado caído no puede ser ni recto, ni santo, ni obediente. Eso es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo en primer aspecto, con relación al contexto de lo que estamos leyendo. Estamos en una condición, hermanos, o estábamos en una condición, que era la condición de Adán, que bajo ningún punto permite que tengamos una unión con el Señor, porque estábamos separados de Dios. ¿Y por qué estábamos separados de Dios? Pues estábamos completamente separados de Dios. Número uno, dado la santidad de Dios. Número dos, dada el pecado del ser humano. Y número tres, dado la muerte espiritual. Eso es la gran barrera que separa al hombre de Dios. Y el hombre, la ley nos muestra el carácter de Dios. Y el hombre, ¿cómo puede tener el carácter del Padre? ¿Cómo puede tener el carácter del Hijo? ¿Cómo puede tener el carácter del Espíritu si está destituido de la gloria de Dios? Eso que ellos dijeron, haremos, era una pretensión, era una incapacidad de entender. Era su misma carne subiendo al hombre al nivel de que al hombre le es fácil cumplir lo que Dios exige. Y así se quedaron ellos por más de 1500 años creyendo que era fácil.
Y entre más avanzaban los años, más se complicaban la vida, porque la carne es tremendamente compleja y a la carne le gusta la complejidad y la carne se mete por todos los vericuetos que más puede para tratar de hacerse justa a sí mismo. ¿Recuerdan ustedes eso, no? Que ellos habían inventado tantos mandamientos, habían hecho más mandamientos de los que el Señor mismo había mandado, habían cogido los mandamientos y los habían bajado a una condición tan natural, habían cogido los mandatos de la ley y los habían vuelto tan terrestres que ellos querían, todo lo querían ser cumplidores al máximo, ¿no? Así como los famosos lavados que ellos hacían, ritualísticos, de las cosas exteriores para no contaminarse. Eso lo hacían con suma preocupación, con suma delicadeza, estaban totalmente absortos en tratar de cumplir cómo deberían de ser esos lavados de las manos, cómo deberían de hacer ese lavado de los utensilios, cómo deberían ellos de ser pulcros, limpio, hacer limpio todo, cómo era que ellos tenían que buscar el pelo en la leche, como dice uno. Estaban tan metidos por ser tan perfectos, porque la carne siempre te lleva a creer que tú puedes alcanzar perfección por ti mismo. Eso se llama autojustificación. Por eso la ley no podía ayudarlos a ellos en el proceso de su salvación, sino que los llevaba era a su condenación para que ellos, la ley se convirtiera en el ayo de decir, yo soy incapaz, yo definitivamente no puedo porque yo estoy mal es por dentro. El asunto no es por fuera, el asunto es que estoy podrido por dentro. Como le dijo Jesús a los fariseos, ustedes están podridos por dentro, sepulcros blanqueados, por fuera son lápidas blancas, relucientes, hermosas, pero por dentro podredumbre. Que el Señor nos ayude, hermanos, para que nosotros no nos convirtamos en los fariseos de esta generación. Que el Señor nos ayude. Entonces, el gran aspecto que está tratando Pablo aquí. ¿Qué dice, hermana Ángela? No, amén, que así sea, que no nos convirtamos en esos fariseos. Amén, hermana, que el Señor nos ayude, que el Señor nos ayude. Estamos aquí en esta noche viendo algo que les estaba ocurriendo a los Gálatas, a todas estas iglesias en Galacia, pero es algo que no se escapa de nuestra realidad hoy en día. Hoy pasa lo mismo, no es nada diferente. Entonces, el primer aspecto que Pablo está hablando, el primer aspecto que Pablo está hablando de la verdad del evangelio es esto: el hombre caído, el hombre en su estado adámico jamás podrá cumplir el estándar de Dios. ¿Cuál será el segundo aspecto del evangelio? El segundo aspecto de lo que Pablo va a tratar y que está tratando en esta carta de la verdad del evangelio es el famoso en Cristo. En Cristo. ¿Qué es eso de en Cristo? Porque él va a decir aquí, ¿no? Más adelante. El versículo 17 dice, y si buscando ser justificados en Cristo, en Cristo Pablo lo utiliza mucho porque en Cristo, en esa unión vital que tenemos con Cristo, podemos entender que el hombre ha venido a ser una nueva creación. Hermanos, esto es muy interesante. En Cristo, si tú y yo ahora estamos en Cristo, si tú y yo ahora estamos metidos en esa realidad, entonces nosotros hemos llegado a ser unas personas que entran en la esfera de la nueva creación. Ahí en Gálatas 6:15, estoy tocando esos aspectos que tienen relación con toda la carta. 6:15 dice, porque en Cristo Jesús, en Cristo, mire esa palabra en Cristo, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Entonces, en el contexto de toda la carta, Pablo nos está diciendo dos verdades del evangelio que es conforme a la verdad. ¿Cuál es esa otra verdad?
que en Cristo ha pasado algo maravilloso. Si usted está en Cristo, estamos en Cristo, podemos estar en Cristo, podemos caminar en Cristo y podemos vivir el resto de nuestra vida en Cristo. ¿Y qué significa estar en Cristo? Estar en Cristo es algo que es tremendamente diciente de parte del Señor. Es una revelación tremenda, porque lo que está diciendo es que la divinidad se ha mezclado con la humanidad. Ojo con eso, la divinidad ha venido a unirse a la humanidad. Vivir en esta nueva creación sobrepasa eso de tratar de guardar la ley según el buen comportamiento del viejo hombre. Cuando estamos hablando de que yo estoy en Cristo, estoy hablando de que yo entro en una nueva realidad. Ya no estoy en el viejo hombre. Ahora puedo tener acceso al nuevo hombre que está diseñado para una nueva creación. Estoy dejando lo viejo y entro en lo nuevo. En lo nuevo, la ley no tiene nada que ver, porque ahora yo estoy en Cristo y Cristo es el cumplimiento de todo lo que el Padre quiere de un hijo de Él. Y si yo estoy en Cristo, la ley se convierte simplemente en el ayo que me llevó a entrar en esa nueva realidad. Quiere decir que los judaizantes estaban tratando de mantener a los hijos de Dios aferrados a la vieja creación. Todo sistema religioso, en el fondo, está atando al hombre a lo viejo, lo está identificando a lo viejo. Todo sistema religioso está metiendo al hombre en la condición de la esfera de la vieja creación, y que todos ustedes saben que la vieja creación está destinada a perecer, va a ser consumida por fuego, como dice por allá Pedro. Todo lo de la vieja creación va a ser consumido, va a ser quemado. Pero cuando usted entra en Cristo, usted entra en la nueva creación, donde ya la ley está escrita en el corazón y donde entramos en un nivel donde deja atrás lo viejo. Llegamos a ser uno con el Creador, su vida llega a ser nuestra vida y nuestro vivir llega a ser su vivir. Este mezclar produce una nueva creación. Esto no puede ser efectuado por las obras de la ley, sino por la fe en Cristo. Las obras de la ley nunca podrían entrarte a ti a la nueva creación. Las obras de la ley no permitirán que tú compartas lo nuevo, sino que te mantendrán siempre pegado a lo viejo. Yo no sé si esto es claro, hermanos, si lo estamos entendiendo. Mire, preste atención a esto. La realidad y la experiencia de este segundo aspecto de la verdad que Pablo está comentando aquí sobre el Evangelio requiere de la fe en la revelación apostólica y de un crecimiento espiritual que me conduzca a entrar en dicha realidad. ¿Qué significa eso, hermanos? Si yo me quedo con los judaizantes, me quedo solamente con lo viejo. Ahí no hay ninguna revelación y eso no me va a llevar a crecimiento espiritual. Usted verá con cuál de los dos quiere mantenerse. ¿Usted quiere mantenerse en lo viejo o usted quiere entrar en lo nuevo? Pero si usted quiere entrar en lo nuevo, lo que nos está diciendo la palabra de Dios es que usted tiene que atender la fe de la revelación apostólica y tiene que pedirle al Señor que le dé un crecimiento espiritual que lo conduzca a entrar en dicha realidad, porque de otra manera usted se va a quedar solamente en lo viejo. Usted se va a quedar como un niño, porque más adelante Pablo va a decir que el niño no se diferencia en nada al que es del mundo. ¿Sí lo va a decir o no lo va a decir? ¿Sí lo dice o no lo dice? Sí, señor. Ahí mismo en Gálatas, ¿no? En mismo Gálatas 4:1 dice
pero también digo, en tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Imagínese usted que en la nueva realidad nosotros somos dueños de todo en Cristo. En Cristo somos coherederos con Él. Él es el heredero, nosotros coherederos y dueños de todo. Quiere decir, y Pablo les estaba diciendo a los de Galas, a los de Galacia, les está diciendo, hermanos, si ustedes se quedan en la realidad que vienen a decir estos judaizantes, ustedes no van a poder avanzar en su madurez espiritual. Usted se quedará como siempre como un niño tratando de guardar las cosas externamente, tratando de los detallitos de afuera, de las cositas de afuera, pero las grandes cosas de la vida y de la realidad espiritual no serán una realidad para usted. Esto es tremendo, hermano. A ver, Alecito. Qué bueno, mi hermano, que aquí, porque aquí podíamos ver de pronto como un dilema, ¿no? Porque la palabra de Dios se nos expone a veces que el Señor quiere que seamos como niños para entrar en el reino de Dios, pero por allá amonesta que no nos podemos quedar niños. Entonces, qué bueno que hoy nos quede claro con esto que te está mostrando el Señor, de que sí, para poder entrar en esa realidad del reino, para entrar al reino, definitivamente debemos ser como niños, porque los niños, pues, no dudan en lo que el Padre dice y lo que el Padre ordena. Pero una vez que estamos adentro, pues necesitamos crecer en esa realidad del reino y ahí no nos sirve ser niños. Ahí sí debemos de empezar a crecer. Entonces pienso que nos queda claro para que no haya confusión de que ser niños nos sirve para entrar en la realidad del reino. Pero para crecer en las riquezas del reino no puedo ser niño. Tengo que empezar a crecer. Gracias, Alecito. La realidad de esto, de esta revelación apostólica, hermanos, me va a llevar a un crecimiento espiritual y ese crecimiento espiritual me va a conducir a entrar en dicha realidad. Si no, tendremos cristianos que a pesar de que son herederos, que son dueños de todo, van a seguir caminando en la naturaleza, en la vivencia adámica, tratando ellos de cumplir, pendientes de los detallitos, como decía el Señor, aquellos que cuelan el mosquito, pero dejan pasar el camello. Eso es lo que pasa en esa condición de vida. Y esto no es lo que quiere el Señor. El Señor quiere que sus hijos podamos entrar a esa realidad de lo que Él espera, de la famosa expresión del apóstol Pablo en Cristo, y poder avanzar hacia nuestro desarrollo espiritual, ir caminando, ir creciendo y en esa revelación apostólica. Una pregunta surge entonces: ¿cómo podemos entonces dejar atrás o morir a la ley a fin de vivir para Dios? ¿Cómo podríamos morir a la ley a fin de vivir para Dios? Es una pregunta. Anita la responde. ¿Tiene levantada la mano? Bueno, parece que Anita se... Ah, bueno. Yeah. Vuelve a decir la pregunta, ¿cómo qué? Es que yo estaba por acá escribiendo una cosa y me perdí. ¿Cómo podemos morir a la ley a fin de vivir para Dios? Espíritu. No te escuchamos, mi hermana. Por el Espíritu. Ok. Exactamente, si ustedes leen ahí abajito Gálatas 2:19, Gálatas 2:19 dice, porque yo por la ley soy muerto. Porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Dice Pablo, yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Qué interesante, ¿cierto? Lo que está diciendo el apóstol Pablo en esa revelación apostólica que él tenía. Según su propia experiencia, hermano,
¿Ha usted realmente muerto a la ley o esto es simplemente un asunto de doctrina para usted? Es una pregunta que la dejo allí para que usted la medite, no para que me la responda. ¿Ha usted realmente muerto a la ley o esto es simplemente un asunto de doctrina para usted? ¿Cómo podemos vivir para Dios? ¿Cómo podemos vivir para Dios? Sería la otra pregunta, porque dice aquí el apóstol Pablo, a fin de vivir para Dios. ¿Cómo podemos vivir para Dios? Si queremos contestar estas preguntas, debemos saber la verdad, la realidad del Evangelio. La realidad del Evangelio. Si no estamos en esa unión de realidad, y utilizo la palabra orgánica para decir en una realidad viva, unidos a Cristo, sino que estamos en nosotros mismos, entonces no estamos ni muertos a la ley ni vivos para Dios. Si estamos separados de la unión orgánica con Cristo, no podemos vivir para Dios. Por el contrario, viviremos para muchas otras cosas menos para Dios. Y cuando esto ocurre, si no es que tratamos de cumplir la ley de Dios, nosotros mismos nos vamos a poner una misma ley. Nosotros mismos vamos a tener nuestra propia ley, vamos a tratar de cumplir nuestra propia ley, la que nosotros nos hemos inventado, la que nosotros nos hemos extraído, así como los fariseos se comenzaron a inventar tantas cosas sobre la ley. Si nosotros entendemos bien, hermanos, esta unión orgánica, si nosotros experimentamos bien esta vida viviente que está dentro de nuestro espíritu, entonces vamos a ver un verdadero cambio. Y vamos a comenzar a comprender que ya hemos sido separados de la vieja fuente y unidos a una nueva viviente persona que está dentro de nosotros. Yo creo que cuando Pablo dice, pero vi que no andaban rectamente conforme a la verdad, lo que está queriendo decir es que Pedro, Bernabé y todos los que estaban con él fueron arrastrados a esa vieja condición de vida, a esa vieja naturaleza, a esa vieja Perdón, Carlitos, ¿qué versículo estás leyendo? El 14 de ahí del capítulo 2. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, ¿a cuál verdad se está refiriendo? A esto que acabamos de expresar en el contexto de lo que Pablo está diciendo, que no andaban ellos sino conforme a los rudimentos de este mundo, a la hipocresía que comenzó a nacer en el corazón de ellos, porque entonces estaban siendo arrastrados e intimidados por aquellos judaizantes que llegaron de allá de Jerusalén y que vinieron entonces a fisgonear y a ver cómo era la situación de la vida y cómo era que se estaban comportando ellos de acuerdo a los cánones del judaísmo y no conforme a la ley del espíritu, la ley natural. Yo creo que esto nos confronta a nosotros también y nos hace meditar qué tanto del Señor, qué tanto de esa realidad que está dentro de nuestro ser, dentro de nuestro espíritu, qué tanto de esa realidad orgánica, de esa vida del Señor dentro de nosotros, pues nos está permitiendo a nosotros también salir de esa vieja manera de vivir, de esa vieja manera de comportarnos, de esa vieja manera de ser. ¿Qué tanto de esa vida nosotros todavía llevamos a cuestas? ¿Qué tanto de eso estamos tratando nosotros de dejar atrás? ¿O será que seguimos atados por nuestras situaciones, por nuestras condiciones, por nuestras naturalidades? Seguimos atados a tantas cosas. Mire usted que después Pablo va a decir en el versículo 15, nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. ¿Qué estaba queriendo decir Pablo con esto? ¿Acaso Pablo estaba queriendo decir que los judíos no eran pecadores? No, lo que él estaba utilizando era el lenguaje común de los judíos, empleando el término pecadores como los judíos y los judaizantes lo empleaban. ¿Sí me hago entender? No es que él estaba afirmando que nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Ese era lo que decía el judaísmo y cómo se consideraban. Los judíos tenían la ley y hacían obras de la ley para justificarse, mientras que los gentiles estaban sin ley. Entonces, por eso es que Pablo dice que ellos
eran no pecadores en cuanto a eso. El hombre no es justificado por lo que come o no come, por lo que hace o no hace, ni por las obras de la ley, sino por la fe en Jesús. No sé si está entendido ese pedazo, ese versículo 15. ¿Sí está entendido? Estamos en Gálatas 2:15. Sí. Porque uno podría asustarse cuando lo lee y dice, Pablo está diciendo que nosotros no somos pecadores. Él lo está diciendo en el sentido de que el judaísmo siempre se consideraba de esa manera con relación a los gentiles. Eso es lo que él está queriendo decir. Y le está diciendo a Pedro eso. Y ahora en el versículo, vamos al versículo 16, hermanos, versículo 16. Dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Esto es como la gran conclusión de lo que viene desarrollando el apóstol Pablo. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Lo que nos decía el hermano Alex ahora, esa fe no es mía. Yo no soy justificado ni siquiera por mi fe, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. ¿Qué dice Alecito? Te escuchamos, mi hermano. Micrófono está cerrado. Pienso, mis hermanos, que aquí llegamos a un punto bien claro a todo lo que Carlos nos está llevando. ¿Por qué? Porque lo podemos comparar con la sangre de Cristo. Nosotros no somos redimidos por creer en la sangre de Cristo. Nosotros somos redimidos es porque la sangre de Cristo satisfizo al Padre. O sea que así nosotros creamos o no creamos, el Padre ya fue satisfizo por esa sangre, porque qué tal que fuera por nosotros creer en la sangre de Cristo, pues cuando estamos bien débiles en la fe, entonces dejaríamos de ser redimidos. No, la sangre de Cristo colmó al Padre de todo, que el Padre por el valor que le dio esa sangre nos redimió a todos. Asimismo estoy viendo yo, mi hermano, que es con la fe de Cristo, y tú lo acabas de decir en tus propias palabras. Nosotros no somos justificados por la fe o porque le creamos a Cristo. No, nosotros somos justificados es porque la fe de Cristo satisfizo al Padre por la obra que hizo en la cruz. Entonces, ahora que yo le creo a Cristo, pues es esa fe de Cristo que satisfizo al Padre la que me está dando a mí la justificación. Entonces, pienso que esto es bien interesante lo que nos ha llevado el Señor, mi hermano, para saber eso de la fe de Cristo y la fe en Cristo. Carlitos, prende el micrófono. Ah, ya, perdón. Listo. Versículo 17. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. ¿Qué es lo que está diciendo ahí Pablo, no? Una buena pregunta. Si los creyentes están pecando, ¿significa eso que Cristo promueve el pecado? Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo allí. ¿Significa que Cristo promueve el pecado? Como cuando el apóstol Pablo también allá en Romanos decía, quiere decir entonces que nosotros pequemos, entonces para que nos sea aumentada la gracia, algo así lo que está diciendo, ¿no? Como diciendo, significa o sea que la gracia divina promueve el pecado, significa que la fe en Jesucristo promueve el pecado, en ninguna manera. De ninguna manera, es lo que Pablo está diciendo. Ahí dice en el versículo 17, en ninguna manera. No es que yo peque más para tener más gracia. No es que Cristo me está dando a mí licencia para pecar. Porque entonces si ya estoy en la gracia, entonces ya no hay las obras de la ley. Eso no es lo que está diciendo, eso no es lo que está diciendo el apóstol, ¿no? En ninguna manera. Porque Pablo dice
¿qué es lo que va a decir en el versículo 18? Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago, porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Cristo. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo allí? Pablo lo que está diciendo es que si él regresaba a los caminos de la naturaleza pecaminosa, sería juzgado como alguien que quebranta la ley de Moisés. Eso es lo que está. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Como quien dice, si yo me vuelvo a la carne, entonces la ley tiene poder en mí para juzgarme. Pero ¿acaso no estábamos diciendo justamente que ya no estábamos bajo la ley? Somos libres de la ley de Moisés mientras hayamos tomado nuestro lugar con Cristo en la cruz. Y ahora que estamos caminando en novedad de vida por el Espíritu de Dios. Si en lugar de elegir ser esclavos de la justicia, volvemos a nuestra naturaleza pecaminosa, entonces la ley de Moisés tiene jurisdicción sobre nosotros. Eso es lo que Pablo está diciendo. O sea, que si yo soy un cristiano, si yo soy un hijo de Dios, y entonces yo vuelvo a las andanzas de mi carne, pues la jurisdicción de la ley de Moisés está sobre mí todavía actuando, porque sabemos que la ley entonces me muestra la terrible condición en la que me encuentro. Eso es lo que está queriendo decir el apóstol Pablo. Pablo murió a la ley de Moisés al considerarse crucificado con Cristo. Pablo dice que el viejo Pablo estaba muerto, el nuevo Pablo vivió para Dios, pero siguiendo en el espíritu hasta la crucifixión de la naturaleza pecaminosa. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo allí? No, yo ya no estoy caminando según la carne, eso es Romanos 8, ¿no? Ya no estoy viviendo según la carne, yo ya estoy viviendo según el espíritu. Y según el espíritu, ¿qué es lo que está diciendo Pablo? Según el espíritu, si yo me estoy moviendo según el Espíritu, entonces la ley ya no tiene jurisdicción para condenarme, porque yo ya estoy justificado por la fe en Cristo. Y ahora viene el versículo 20, que es uno de los versículos pues bastante conocidos. Yo creo que todo lo hemos tratado, pero es un versículo bien profundo, hermanos. Pablo está hablando allí de justamente la incapacidad que tiene el viejo hombre para cumplir con la ley. Y Pablo va a decir por qué ahora él en Cristo puede sentirse liberado entonces de la demanda de esa ley que lo acusa. Porque él dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Mire este pasaje tan profundo donde dice Pablo, él va a hablar de una realidad. ¿De cuál realidad va a hablar? Si yo entro en la fe, si yo entro en el Señor Jesús, yo tengo que darme cuenta de que algo pasó. Algo sucedió en la cruz del Calvario, algo pasó, porque cuando Cristo estaba muriendo en la cruz, yo estaba también muriendo allí. Cuando yo entro en Cristo, cuando yo entro en el Señor, esa realidad de lo que pasó hace más de 2000 años se convierte en mí en una realidad ahora. Esto es maravilloso, hermano. Los que están allí, atentos, porque el Señor está diciendo, si yo hace 2000 años, dice, usted puede decir, pero yo hace 2000 años, ¿a dónde estaba? Yo no, ni siquiera, pues, ni siquiera existían mis papás. ¿Cómo así que hace 2000 años yo estaba allí en Cristo? La obra que hizo Cristo en la cruz es una obra eterna, y todo lo que es eterno tiene un cumplimiento siempre en un tiempo presente. Siempre se cumple en un tiempo presente. Cuando Cristo murió en la cruz, Él estaba en esa cruz, estaba toda la realidad, se estaba colocando la realidad espiritual, se estaba armando la realidad espiritual para que cualquier hombre después de esa muerte pueda acceder por el Espíritu a la realidad de lo que Cristo hizo en la cruz. Lo que hizo Cristo en la cruz tuvo una trascendencia
que pudo atravesar el terreno de lo natural para atravesar lo celestial y traernos a nosotros lo que hoy podemos tener en él. Entonces, cuando Cristo murió en la cruz, la obra que él estaba haciendo, lo que él estaba desarrollando allí, iba a servir de beneficio para todos los que íbamos a venir a creer después. Por eso es que Pablo está revelando algo maravilloso. Cuando eso estaba ocurriendo, dice Pablo, y yo entro hoy en Cristo, hoy se me aplica a mí la realidad de lo que pasó hace 2000 años. Se me aplica a mí como si fuera hoy, como si fuera hoy. Por eso dice, con Cristo estoy. Él no dice, con Cristo estuve o con Cristo estaré, sino que Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Esto es importante, hermanos. Esto es importante. La vida en Cristo es un presente continuo. Eso dice el hermano Germán. Amén. Así es. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Y ahí entramos en una pregunta bien interesante. ¿Qué es el yo? ¿Qué es el yo? Vamos a tratar de tocar un poquito esto, porque el yo pues es lo que yo soy. ¿Y qué es lo que yo soy? Yo soy la historia de lo que es el ser humano. Todo lo que nosotros somos se configura de acuerdo a la realidad que nosotros estamos viviendo. Te lo voy a explicar. Nosotros heredamos una personalidad o un yo heredado de Adán. Desde Adán, todo lo que el hombre es desde Adán hasta que el hombre esté sobre la tierra, va a estar heredando de Adán esa imagen. Vamos a decir que el yo heredado de Adán ha permitido que esa imagen del hombre que se constituyó en el alma estuviese fundamentada en el pecado. Voy a repetirlo. Ese yo que tiene el ser humano, que es lo que usted es en esencia, usted guarda la imagen de un alma constituida y fundamentada en el pecado, porque desde que el hombre cayó, todo lo que se ha constituido en este sistema que se llama mundo, pues está en una condición de pecado. Quiero recordarte algo, hermano, para que no te pierdas. Nosotros fuimos diseñados, los seres humanos fuimos diseñados para expresar la imagen de Dios. Dios requiere que su imagen en el mundo de lo visible sea manifiesta a través de criaturas con acceso al mundo material. Eso lo dijo desde el principio, ¿no? El Señor lo dijo, que Él quería que el hombre fuera la expresión de Él acá en el mundo de lo visible, porque Dios es espíritu, Dios no se ve, y Él quiere manifestarse a través de una criatura como el hombre aquí en el mundo material, y Él quiere manifestarla. Dios le dio al hombre un alma, y el alma está diseñada para ser moldeada. El alma humana fue diseñada para ser moldeada, y ella puede reflejar lo que ella tiene como estructura o fundamento. Es decir, el alma puede ser imprimible, en ella se puede imprimir un carácter y eso queda allí marcado. Fue diseñada para ser moldeada, es como el alma podríamos decir que es plástica. Utilicemos esas expresiones que nos puedan dar como un contenido y ella puede reflejar lo que ella tiene como estructura o fundamento. El alma es un lugar donde nosotros podemos estructurarnos con nuestro yo, y ese fundamento, el alma está llamada a tomarlo, a recibirlo, para que ella pueda ser impresa. Dios diseñó el alma para que fuera impresa con algo que viene de arriba, de adentro, para que Dios fuera que pudiera darle forma, imprimir, y Dios fuera el que proveyera lo necesario para que el alma tuviera un fundamento. El alma necesita fundamentarse, necesita tener un fundamento para poder levantar en ella la imagen que ella quiere reflejar. El alma humana puede ser construida
con todos los elementos que ella tome para su edificación. Pero como el hombre cayó, el alma ya no toma de esos recursos de arriba, sino que ella toma de los recursos del exterior, de lo que está afuera, o sea, del mundo. Y entonces ahora el alma toma de esos recursos para edificar dentro de ella todo lo que ella necesita para hacer o crear una estructura, un edificio con un fundamento. Porque el apóstol Pablo habla de eso, ¿no? Habla de que uno coloca el fundamento y ustedes sobreedifican. Porque el alma es un lugar de edificación. En el alma se puede edificar. Si son de los fundamentos del mundo, entonces el alma tendrá una estructura de acuerdo a los fundamentos del mundo. O el alma también puede tener los fundamentos que vienen de arriba, los de Dios, para crear esa estructura. ¿Qué dice la hermana Janet? Que precisamente la palabra habla de los materiales con los que hay que, digamos, el Espíritu Santo nos ayuda a edificar, a reconfigurar el alma, ¿no? Que dice que con oro, plata y piedras preciosas. O también lo podemos hacer pues cuando no es correcto, o se hace con heno, madera y hojarasca, ¿no? O sea, porque son perecederos, son cosas que se queman, que no tienen valor, más el oro, la plata y las piedras preciosas son materiales con los cuales edifica el Espíritu Santo nuestra alma, ¿no? En la nueva creación. Muy bien, hermana, muy bien. Exactamente lo que tú estás diciendo es lo que estoy explicando. Muchas gracias. El alma es el lugar donde nosotros podemos edificar. Ahora, ¿cuáles son los materiales que tú utilizas para edificar? Eso sí, esa decisión te queda a ti, hermano. Y esa decisión la ha dado el Señor para que cada uno de sus hijos la tome. Cuando estábamos en Adán sin Cristo, todo el fundamento que nosotros teníamos estaba sustentado en lo que habíamos recibido a través de nuestro crecimiento, a través de nuestra historia, a través de nuestras tradiciones, a través de nuestras costumbres, a través de todo lo que hemos recibido en todo este tiempo. La manera de pensar, la manera de actuar del mundo, la manera de hacer las cosas, así estaba fundamentada nuestra alma. Pero dice el Señor que ha llegado el momento de que comiences a entender que los materiales de edificación de tu alma no están afuera, porque lo que está afuera, como dice el apóstol Pablo ahí en Gálatas, lo que está afuera son rudimentos. ¿Por qué? Como lo dijo la hermana Yané, heno, madera y hojarasca. Eso está destinado a desaparecer. Los rudimentos, lo que es rudimentario va a desaparecer porque va a ser consumido cuando sean consumidas todas las cosas de este mundo material que nosotros estamos viviendo ahora. Pero lo que va a permanecer en ti es lo que se ha construido y edificado en tu alma en esos materiales que el Señor compara, hace una comparación y dice que sus materiales, los que vienen de Él, son oro, plata y piedras preciosas. Como el apóstol Pedro dice por revelación que la tierra va a ser consumida por fuego, el próximo juicio que viene para la humanidad no es de agua como el diluvio, sino que va a ser por fuego. Entonces dice el apóstol Pablo que esos materiales que nos da, esos recursos habilitados que tenemos en el espíritu, esos materiales de Dios son oro, plata y piedras preciosas. Cuando venga el fuego, dice entonces que eso no se quemará, eso permanecerá. Y eso es lo que debe permanecer en los hijos de Dios. Exacto. Entonces, hermanos, ahora el apóstol Pablo dice que con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo. Estamos hablando del yo. El yo entonces es esa imagen que refleja nuestra alma hacia afuera, de acuerdo a la edificación sobre la cual ella está sostenida. Te lo repito, el yo es como esa imagen que reflejamos de lo que nosotros somos en nuestro interior. Es por eso que la función del Espíritu Santo ahora en nuestra vida como hijos de Dios
es irle notificando al alma su nueva realidad. En Cristo tenemos una nueva realidad, pertenecemos a una nueva creación y el Espíritu tiene que pasarnos esa realidad ahora. Nosotros participamos activamente con el Espíritu Santo, recordándole también y notificándole a nuestra alma lo que dice el Evangelio. Es como si tuviéramos por trabajo todos los días estar evangelizando a nuestra propia alma, estarle diciendo a nuestra alma lo que es el Evangelio. Es la buena noticia de que lo viejo pasa, lo nuevo ya está. El alma siempre va a reflejar lo que hemos estado construyendo, hermanos. El alma siempre va a reflejar lo que estamos construyendo. Por eso el apóstol Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo. Cuando Pablo se estaba refiriendo, ya no vivo yo, pues se estaba refiriendo a la imagen que él reflejaba estando en el viejo hombre, en la vieja naturaleza, en los fundamentos del alma sustentada en la vieja naturaleza. No sé, hermanos, no sé si está muy complejo. Quiero recibir una retroalimentación allí. No, no está complejo. Eso dice Angelita. ¿Qué dice la Estamos hermana Luz? entendiendo. Sí, hermano, Luz, está claro. Sí, hermano, está ¿está claro. claro? Quería agregar 2 versículos como manera también de un pequeño resumencito cuando Jesús dijo a los discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Como la vieja naturaleza es lo que debemos estar, es lo que usted dice, notificándole al alma nuestra nueva realidad, perder nuestra vida, nuestro antiguo yo, para seguir a Cristo y vivir en esa nueva vida que solo Él da. Amén, Luz, muchas gracias. Bueno, eso me alegra, hermanos. Gracias, le doy al Señor porque nos permite entonces ir entendiendo. Bendito sea el Señor. Le doy gracias a Él porque esto es importante, importantísimo entenderlo. ¿Qué dice el hermano Germán? Buenas noches a todos los hermanos. La escritura dice que Jesús es la imagen visible del Dios invisible. Entonces eso con respecto a lo que nos decías ahora, de que cuando Dios creó al hombre era para manifestar de forma real, pues tangible, lo espiritual, la imagen de Dios. Entonces, pues esa vida de Jesús, que es la imagen visible del Dios invisible, esa vida está a plenitud en nosotros y el Espíritu Santo es el encargado de, como decías tú, de ir notificándonos, de ir entregándonos esa herencia completa, esa vida completa de Jesús, porque la semilla de Jesús está en nosotros, que hablando de que tiene toda la información genética del cielo, y pues en la disposición del corazón, pues es donde en esa madurez, donde vamos entrando, es que nos va entregando esa plenitud, esa vida de Cristo, para que esa vida se multiplique y todos lleguemos a ser la imagen del Dios invisible. Porque en la escritura dice que cuando Dios creó al hombre, dijo, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza. Bueno, amén. Me alegra mucho, hermanos, escuchar esta retroalimentación que dice el hermano Alex. Pues yo veo, mi hermano, aquí como finalizábamos allí en el versículo 20, que Pablo se está viendo crucificado, o sea, se está viendo muerto con Cristo. Es decir, la carne, el viejo hombre mueren allí en la cruz de Cristo, pero por allí mismo, ese ayo que fue la ley, pues ahora me entregan en Cristo la posibilidad de permanecer en él sin necesidad de que esté ligado a 2 leyes. ¿Por qué? Pues porque la palabra dice que Jesús es el cumplimiento de la ley y ahora que permanezco en él, pues él me va a ser cumplidor de esa ley. O sea que el rigor de la ley y de la justicia de la ley que mató a todos los hombres, pues llegaron también hasta Cristo. O sea que de ahí en adelante la gracia y la verdad, mira que llama la atención lo que dice Mateo 17, dice que ni una jota ni una tilde de la ley van a pasar, o sea, todo se va a cumplir. Y llama la atención que pues la jota, Jesús escribe con jota y Jesús también lleva tilde, como dándonos a entender eso, ¿no? Que todo lo que Cristo tiene, que fue entregado en él, que era la misma ley, porque eso era la ley eran las sombras de Cristo, o sea, todo se cumplirá en Cristo. Entonces, qué tenaz, mi hermano.
Bueno, mi hermano, a ver la hermana Yamilet. Sí, dando esta retroalimentación, es importante pues, escuchar a los hermanos y mirar cómo el Señor va mostrando esa luz. Vemos esa vieja naturaleza en donde ha creado unos sistemas en los cuales ha puesto toda su confianza. Esa vieja naturaleza ha creado, quedando en tinieblas y ya sin esa luz del Espíritu Santo, porque Cristo dijo que Él era la luz. Viene esa vieja naturaleza hecha mano a lo que queda expuesta, que es algo externo, pero cuando viene Cristo y trae la luz, entonces tiene que crucificar esa vieja manera de vivir, tiene que quedar ahí en la cruz y tomar de esas nuevas riquezas o de esa nueva vida que empieza a gestarse y empezar a transformar completamente su vieja y su vana manera de vivir para poder realmente vivir esa nueva vida en Cristo, porque dice: en Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí, y lo que vivo en la carne lo vivo en la fe de Jesucristo. O sea, como ya es por fe y creyendo en Cristo, que en Cristo sí están los recursos para que esa alma empiece a edificar con oro, plata y piedras preciosas para la eternidad, cosas que van a irse hasta la eternidad, que ya no va a ser algo vano y pasajero, sino que vamos a construir con esos materiales para una vida más alta, mayor y con más luz y con una revelación completa de quién es Cristo, y en eso hay que ir avanzando en esa edificación. Amén, mi hermanas. Qué bueno, mis hermanos, qué bueno que vamos avanzando en ese entendimiento. Muchas gracias, hermanos. Claro que sí. Y yo creo que con esto vamos a terminar porque ya se nos fue ya el tiempo. Y solamente para decirles un apuntecito final. Pablo dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo. Pero la pregunta es, ¿entonces nosotros ya no tenemos un yo? ¿El yo fue desterrado? Que dice: ya no vivo yo. No, Dice hermana Janet. Pues nosotros tenemos un yo que está muriendo para que Cristo reine realmente. Eso es lo que nosotros estamos, en ese propósito estamos, que yo no viva, sino que Cristo viva, opere en mí. Yo pueda vivir una vida a través de su vida, ¿no? Porque voy a ir logrando la semejanza. Y la semejanza es la madurez, ¿no? Ya, mi hermana. ¿Qué dice Germán? Gracias, Janet. El yo es cambiado por el nosotros, porque entramos en la unidad de Cristo y la completez de Cristo solamente se logra en la unidad. Ese nosotros lo podríamos resumir, vamos a tratar de decirlo, porque es que mire que dice Pablo: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe. Ese es algo nuevo. Si hay una muerte, pero hay algo nuevo, vamos a decir que es como el yo nuevo que se está levantando, que es según la naturaleza del Hijo de Dios, porque Él comienza también a revelarse y expresarse a través de nosotros. Nosotros tenemos que comenzar a mostrar esa imagen, y esa imagen de ese yo, pues como dice el hermano Germán, pues lleva implícita también una imagen no solamente individual, sino también corporativa. Ya no es solamente individual, como el yo individual que teníamos ahora, sino que lleva una unidad con Cristo. A ver, se cerró. Entonces, esto es maravilloso porque en la medida que vamos experimentando esta realidad en nuestra vida, vamos a ir comprobando también. ¿Qué es lo que vamos a ir comprobando? Que entro yo en esa dimensión, mi yo entra en esa dimensión con el Señor, donde hay una fusión, donde hay una unidad, donde dice el Señor: mi Padre y yo uno somos, y ustedes también serán uno con nosotros. Entonces ya hay una identidad como mucho más estructurada, mucho más profunda, mucho más real,
una realidad que es imperecedera, una realidad que es inmarcesible, una realidad que se continúa, una realidad que se comienza a manifestar. Y tenemos en cuenta que no es que Cristo destruya nuestra individualidad y por lo tanto estaríamos diciendo que acabó con nuestra individualidad. No, a pesar de que Cristo está con nosotros y está en nosotros, no quiere decir de que se acaba la individualidad. Es más bien en esa realidad de lo nuevo que se está formando, hay una colaboración activa de dejar que Cristo haga a través de mí. Y por eso es que el apóstol Pablo dice, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, entendiendo que esa realidad que se va formando es por la fe, el cual me amó y se entregó a sí mismo. Eso es lo que está diciendo el apóstol. ¿Qué dice Germancito? Sí, mi hermano, es que yo creo que en la medida en que se nos va siendo revelado esto, pues sí somos conscientes de que hay una individualidad de cada uno, pero no para vivir para sí, sino para vivir para el otro, porque pues vemos la analogía en lo que Pablo habla sobre el cuerpo. Él dice que ningún miembro del cuerpo vive para sí mismo, sino para sustentar la vida del cuerpo, porque ninguno por fuera del cuerpo pues tiene vida. Entonces cuando yo entiendo que sí hay una responsabilidad particular mía en sustentar ese cuerpo, que hay una funcionalidad mía dentro del cuerpo, pues lo natural es que ese yo viva en función de lo que tiene que hacer dentro de ese cuerpo para que funcione esa vida en armonía, esa plenitud del Cristo en todos los miembros. Muy bien, mis hermanos. Bueno, mis hermanos, dice Fabián, mi yo a la manera de Cristo. Sí, podríamos decir algo así. Se está configurando un yo que ya no es un yo individualista, sino que es un yo en Cristo.